Esto el señor Riguardón es justamente lo que Tomás de Aquino dice en su Suma Teológica. Como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con honor divino. Si él no adora imágenes porque no son ídolos, ¿por qué le deberíamos rendir culto de latría a una imagen? Él tendrá que responder esto porque lo ha metido totalmente. Y también en el mismo tenor está el señor Belarmino, que también es doctor de la iglesia. El mismo honor se debe a la imagen que al ejemplar. Por lo ello, la imagen de Cristo debe ser adorada con el culto de latría. Entonces, ¿adora imágenes el señor Riguardón o no adora imágenes? Bien, habiendo dicho esto, el señor Riguardón dice que el protestantismo está en contra de las imágenes y no es así. Después de ello cita la frase proscuneo, que yo también se lo mencioné, al decir que proscuneo puede ser utilizado para hablar de la veneración de imágenes. Bueno, yo quisiera un ejemplo en las escrituras, no simplemente un argumento al aire, porque le mencioné que en las escrituras existe 56 veces el verbo proscuneo de diferentes maneras, 40 de estas veces o más de 40 veces están asociadas tanto a Cristo como a Dios, y nunca vamos a ver utilizado el verbo proscuneo en un acto de adoración o de tributar culto. Ahora, él nos dice, obviamente, que proscuneo también se puede utilizar para honrar a una persona, para darle honra a una madre, para, etcétera, a un rey, sin ninguna dudas. Pero usted no va a ver a ningún protestante o ningún padre de la iglesia o a ningún apóstol haciendo de la imagen de su madre un busto o tratando de venerarla o sacarla en procesión. De hecho, la Biblia católica, en el propio libro de la sabiduría, habla de cómo estas costumbres de venerar estatuas pertenecían al mundo pagano. Por ejemplo, en sabiduría, en el capítulo 14, en el versículo 16 al 22, dice: imaginemos por un momento un sacerdote afligido por la muerte prematura de su hijo. Manda que le hagan una imagen y luego lo honra como Dios, transmitiendo a su familia estos ritos y ceremonias, y con el tiempo esta impía costumbre se va consolidando hasta el punto que se vuelve obligatoria para todos. La representación de la imagen es tan perfecta que la muchedumbre se deja seducir. Así rápidamente llegan a ver un Dios en aquel que es venerado. Todos ellos se han convertido en trampa para los vivos. Hombres acosados por la desgracia, sometidos a los poderosos, dieron a las piedras o a la madera y al nombre incomunicable. No les bastó con tal error en el conocimiento de Dios. La ignorancia ha llevado a tan grandes contradicciones que se ha llegado a considerar normales los peores excesos. Yo creo que este texto, que está en las Biblias católicas, ejemplifica con creces lo que sucede en el mundo católico. Es decir, dejándose llevar por la buena intención o la piedad personal, rinden honor a sus muertos, levantando imágenes que terminan convirtiéndose en ídolos. Ahora, él citó el concilio de Nicea, pero omitió totalmente todos los concilios que le mencioné. Le mencioné cerca de 6 concilios, algunos con 400 obispos representados. Y esto trata él como de justificarlo con la autoridad de la iglesia. Bueno, invocar al Espíritu Santo para justificar algo, la autoridad de la iglesia, no significa que ese algo sea correcto. Así lo digan los concilios, los papas, incluso los apóstoles. En Gálatas, el apóstol Pablo afirma que si aún un ángel del cielo predica algo contrario a la fe, sea anatema. ¿Y qué hacemos con toda esa mitad de la iglesia que no aprobó el uso de las imágenes, sino que la condenó en concilios establecidos por representación justamente de los patriarcados principales? El patriarcado de Constantinopla no tenía nada de diferencia con el patriarcado de Roma, y con todo Roma interfirió en el patriarcado de Constantinopla, tratando de hacer que la gente adorase imágenes. Pues bien, a Dios, señor Riguardón, lo conocemos por su naturaleza y lo que Dios revela de sí mismo. Al ser Dios inmutable, uno esperaría que esta aprobación de hiperdulia, de latría, de dulia y protodulia o veneración estuviese por lo menos como una aprehensión intelectual en el Antiguo Testamento, pero resulta que no existe, no hay nada. Es decir, todo es un invento de Roma. Decirnos que ahora Dios no ve con malos ojos el levantar imágenes, esculturas, estatuas, pinturas y demás, y que se les puede hacer objeto de culto como latría, con dulia, con hiperdulia, protodulia, es contrario a lo que de sí mismo Dios revela como agradable en cuanto al culto. Yo quisiera que usted mostrara un ejemplo de los hebreos que estuviesen venerando o adorando los querubines que usted mencionó, o la serpiente de bronce, o que levantaran estatuas de Moisés, o de Elías, o del arca. No va a haber un solo ejemplo de esto. Aunque son objetos de culto, ellos no les tributaron honor, ni les rindieron honor, ni les quemaron este incienso en sentido religioso como si fueran ídolos, porque esto obviamente está prohibido por la ley. Es por eso que los primeros cristianos no adoraban ni veneraban imágenes, no se encuentran en la iglesia primitiva, y usted ha tenido que nombrar ejemplos del siglo IV y del siglo V, como bien dice el filósofo Al-Palaza de la historia cristiana. Los primeros eventos artísticos del cristianismo lo encontramos en el siglo II, siglo III, en las catacumbas, y no se hay ejemplos de que ellos venerasen imágenes, de que ellos adorasen estas imágenes, pero todavía tendría que responder: ¿adora usted imágenes o no adora imágenes? Porque no ha respondido esa pregunta. Ahora, usted citó el Dessinger, pero se olvidó también citar el catecismo en la parte donde dice que se debe adorar la imagen con la misma, como si fuera el prototipo de aquel que está siendo venerado, adorado. Esto es la imagen de Cristo. ¿Adora usted la imagen de Cristo o no lo adora? Si no lo adora, usted no sería siendo católico, ¿no? Ahora, usted dice que si estamos en contra de las imágenes, entonces significa que podemos darle un beso a la foto de nuestra madre, un ser querido, ante una persona. Bien, este argumento es muy gastado, ¿no? Pero los católicos no dejan de usarlo, ¿verdad? Como dije al principio, todo acto de honor, reverencia o deferencia que no esté en un contexto religioso no es idolátrico. La Biblia apoya eso, por eso le mencioné los ejemplos de proscuneo. Usted tendría que refutar esos ejemplos de proscuneo y no simplemente hacer palabras al aire, ¿no? Porque usted dice que eso está permitido. Bueno, muéstreme en las escrituras que eso está permitido. Si yo hiciese un busto de mi madre y la sacara en procesión, o le orase y me hincase ante ello, le quemase incienso,
Es obvio que he convertido a mi madre en un objeto de culto, porque de nueva cuenta la iconoclasia no es soportada por la Biblia, y en eso concuerdo, pero tampoco este asunto de que usted puede crearse cualquier imagen, ponerle el nombre que quiera y luego adorarla, eso no se sigue. Ahora, que las imágenes guían al pueblo por medio del prototipo, bien, mire, Eusebio de Cesarea, que es anterior al concilio de Nicea y más cerca a los apóstoles, habla de una estatua de Cristo que existía en Paneas, que tuvo ocasión el de ver. Él dice lo siguiente, y cito: en el caso se alza sobre una piedra elevada, por las puertas de su casa una imagen de bronce, una mujer arrodillada, con las manos extendidas como si estuviera rezando. Frente a esto está otra imagen vertical de un hombre hecho del mismo material, vestido decentemente en una doble capa y extendiendo su mano hacia la mujer. A sus pies, junto a la estatua en sí, es en una cierta extraña planta que sube hasta el borde de la capa de bronce, dicen ser un remedio para todo tipo de enfermedades. Dicen que esta estatua es una imagen de Jesús. Se han mantenido hasta nuestros días para que también nosotros la veamos cuando estemos en la ciudad. Y comenta, y no es extraño que hagan esto aquellos paganos, gentiles, que de otro tiempo recibieron algún beneficio de nuestro Salvador, cosa natural, pues los antiguos paganos tenían por costumbre honrar de esta forma, sin miramiento como a salvadores, según el uso pagano vigente entre ellos, lo cual demuestra que en el primer siglo estas prácticas no eran soportadas por la iglesia y que se fueron introduciendo poco a poco y después intentaron ser justificadas justamente con toda esta bifurcación. Ahora, tampoco usted ha respondido cómo se da esta bifurcación ontológica y psicológicamente, es decir, cómo un fiel puede pasar de protodulia a hiperdulia, a veneración y a latría. Es decir, el acto de adoración es solamente uno. Usted tendría que explicarme cómo se hace justamente eso, ¿no? No lo he explicado, como tampoco ha respondido a las preguntas que le hice. Ahora, volviendo al tema de proscuneo. Si proscuneo soporta lo que usted está diciendo, este debate se acabaría. Usted acaba de hacer ejemplos de que alguien se postró delante de una persona. Bueno, usted lo que no va a encontrar es que esa persona haya hecho una estatua, le haya quemado incienso, la haya convertido en objeto de culto. Eso jamás lo va a encontrar, porque proscuneo tiene acepciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero usted tendría que mostrar que esas acepciones lo favorecen a usted. Pero contrario a eso, no lo favorecen. Proscuneo no lo favorece. Entonces, cuando usted habla de proscuneo, esa frase lo está a usted denostando. Porque proscuneo, cuando no está en un contexto religioso que está a Dios o a Cristo, es idolatría. Ahora usted dice, se postró ante el ángel porque lo consideraba Dios. Muéstreme en la Biblia donde dice que Juan lo consideraba Dios. Eso es un agregado suyo. La Biblia solamente dice que se postró para adorarlo y la frase que usa es proscuneo. Es decir, ahí fácilmente el ángel pudiera haber hecho una elucubración teológica como las que ustedes hacen. No te preocupes, Juan, porque yo soy un ángel. Al final de cuentas, ustedes le rinden tributo de culto a los ángeles. Y lo puede haber dicho simplemente, o lo puede haber dirigido a decirle, ¿sabes qué? Simplemente estás rindiendo dulia o cualquier otra de esas palabras que se han inventado. Sin embargo, le dijo, levántate, porque soy igual a ti. Entonces, cuando este proscuneo no está circunscrito al asunto de Dios y de Cristo, es idolatría en la Biblia. Y hay pocas excepciones en la Escritura que usted puede utilizar a su favor, porque obviamente esta distinción de latría, dulia, hiperdulia y protodulia no es soportada por las Escrituras. Ahora, tendría que responderme también, si Dios es inmutable y Él fue el que se encargó de establecer los límites del culto, ¿por qué no tenemos ejemplos de judíos, de hebreos, justamente venerando imágenes sin ningún problema? Usted dice que el templo estaba pintado, sin lugar a dudas. Ahora muéstreme un ejemplo de algún judío venerando esas imágenes. Usted dice que Dios mandó construir un arca, sin lugar a dudas. Ahora muéstreme un culto sostenido sobre el arca de la alianza o los querubines. No va a encontrar nada respecto a eso. Usted dice que no estaban prohibidas las imágenes, sin lugar a dudas. Usted no vino a debatir con un iconoclasta. Usted tendría que mostrarme que en el culto inmutable de Dios que estableció justamente en la ley, los hebreos, que fueron los primeros en recibir justamente estas ordenanzas, tenían esa distinción de dulia, protodulia y todas esas cosas que ustedes se han inventado. Ahora explíqueme bien. Usted dice que reverencian con gran honor. ¿En qué consiste este gran honor? Porque algún católico pensará que ese gran honor consiste en arrastrarse. Otro gran católico pensará que ese honor consiste en chupar, como usted dice. Otro católico pensará que ese gran honor consiste en quemarle incienso. Así que sea un poco más específico, porque es muy ambiguo y obviamente se presta muchas interpretaciones en qué consiste ese gran honor. Pero vuelvo a reiterar, ¿podrá respondernos usted si usted está de acuerdo con Tomás de Aquino, con Belarmino, con el Concilio de Constantinopla en cuanto a adorar la imagen de Cristo, o no está de acuerdo? Porque si no está de acuerdo estaríamos hablando de dos líneas de pensamiento en su propia iglesia. Así que hay 5 cosas que quiero mostrarle en las que usted incurrió. Hemos visto que esta enseñanza es toda una novedad que introdujo Roma al torrente de la iglesia, incluso interrumpiendo la relación del Patriarcado de Constantinopla, haciendo que el Patriarcado de Constantinopla adorase imágenes. Usted mencionó el Concilio de Nicea, pero nada dice de los 5 o 6 concilios que yo le mencioné donde se prohibió el uso de las imágenes, no solamente el Concilio de Elvira, el Concilio de Constantinopla, el del 751, el de Constantino, el de León I, el de Poix, el de Rouen, todos esos concilios simplemente los omitió, porque como es conveniente en los católicos, seleccionan ciertas cosas que están a su favor y simplemente otras las denostan. Ahora, ¿hubo padres de la iglesia que estuvieron a favor de esto? Sin duda, como también hubo padres de la iglesia que estuvieron a favor de otras cosas. Estas cosas no dirimen nada, por supuesto. Usted tendría que demostrar que la iglesia católica no es unilateral en la hora de tomar sus decisiones. Así que
Dos, hemos visto que Roma ordena adorar imágenes según sus propias declaraciones, a las cuales usted no le dio respuesta. ¿Adora usted imágenes o no? Tres, hemos visto que la Biblia no tolera esta distinción semántica y que los primeros cristianos tampoco lo hicieron. Y no lo hicieron porque el pueblo no lo entiende. Y como el pueblo no lo entiende, y como el objeto de culto es uno, y como el hombre es una unidad psicosomática, usted tendría que explicar cómo un feligrés puede pasar de dulia a hiperdulia, de dulia a ilatría y de protodulia. ¿Cómo se logra eso psicológicamente si el hombre es una unidad psicosomática? Me gustaría que me explicara. Cuatro, hemos visto que no se sigue que si una estatua intenta simbolizar a Pedro o a María, eso le excluye per se de convertirse en un ídolo, porque yo le mostré que los ídolos no existen según el pensamiento de Pablo, y ontológicamente no existen dos dioses. Usted tendría que comprobar que las personas que rinden o tributan culto no están defenestando a las escrituras, lo cual no puede hacerlo, porque obviamente cuando uno transporta el objeto de su culto a una imagen, a una estatua, etcétera, como el acto de adoración es uno, usted no puede dividirse ontológicamente. Cinco, hemos visto que los católicos no son capaces de presentar una defensa acerca de esta distinción ontológica y psicológica de cómo es posible esta bifurcación, que la han matizado con hiperdulia, dulia, latría y protodulia, pero no explican cómo se da esta distinción. Simplemente la arrojan y la empujan y dicen, no, no es idolatría, es hiperdulia. Bueno, explíquenos, ¿no? Porque Calvino llamó a esto subterfugio. Ahora, dice que Tomás de Aquino apoya su postura. Yo le pregunto, si Tomás de Aquino apoya su postura, ¿usted está de acuerdo con Tomás de Aquino en lo siguiente? Como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con culto de latría. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Si usted está de acuerdo con Tomás de Aquino, eso significa, señor Riguardón, que usted adora imágenes con culto de latría. Yo le recuerdo que el culto de latría es exclusivamente a Dios. Dios, querido Riguardón, no puede ser ejemplificado en una imagen que parte de la imaginación de un artista. La imaginación de un artista no puede ejemplificar lo divino, y eso lo dice muy bien San Agustín. Por lo tanto, usted tendría que responder, ¿adora usted la imagen de Cristo o no la adora? Si usted dice, no, la venero, no le doy, bueno, usted tendría que entonces ir en contra del señor Tomás de Aquino, del que se vale el propio Dessinger para afirmar que ustedes adoran imágenes. Si usted dice que usted no adora imágenes, usted estaría contrariando a los propios decretos de su catecismo. Es decir, usted ha hablado del catecismo, pero ha omitido falazmente todo esto que yo le he evidenciado. Otro doctor de su iglesia, Roberto Bellarmino, declarado doctor en 1931, afirmó que la imagen de Cristo debe ser adorada con culto de latría. Yo le vuelvo a preguntar, ¿adora usted la imagen de Cristo pintada por la imaginación de estos artistas o no la adora con culto de latría? Si la adora con culto de latría, entonces en efecto ustedes los católicos adoran imágenes. Por lo tanto, cabría preguntarles, ¿estas imágenes que ustedes adoran son lícitas? ¿Fueron ordenadas por Dios? ¿Merecen el culto de latría? ¿Hay algún ejemplo en la Biblia? Le acabo de mencionar el ejemplo de Eusebio, donde una imagen de Jesús, él dice que la metieron los paganos a la iglesia, y los paganos lo hicieron obviamente porque tenían estas costumbres. Yo quiero preguntarle, ¿usted ve a Pedro cargando un yeso en la espalda? ¿O ve a Pablo? ¿O ve a Juan? ¿O ve a Judas? ¿O ve a alguno de los primeros cristianos? No lo va a ver, porque obviamente en el núcleo donde procede el cristianismo, estas prácticas eran idolátricas. Esta matización que ustedes han hecho con el tiempo es una matización obviamente sofista, que ustedes no pueden explicar, y que obviamente, como ha quedado demostrado en este debate, usted ni siquiera está utilizando el verbo proscuneo correctamente. Es decir, simplemente dijo proscuneo, pero no lo explicó. Explíquenos, por favor, en qué partes de la Biblia proscuneo se puede utilizar para rendirle o tributarle culto a una imagen. Explíquenos, por favor, eso, porque decir palabras es muy fácil. Explíquenos con la Biblia, que usted está tomando el verbo proscuneo de la Biblia. Explíquenos, por favor, en la Biblia dónde el verbo proscuneo puede ser utilizado para tributarle culto a una imagen. No existe, no hay. Y usted dice, no, pero se puede reverenciar a un rey. Sin duda. Ahora muéstreme también que se puede dar culto o tributarle culto a un rey o a una mujer o a un hombre. Eso es idolatría. Sin duda yo puedo reverenciar a mi madre, no hay problema. Pero si yo tomo un yeso de mi madre, lo cargo en las espaldas, se convierte en un objeto de culto religioso. Eso es lo que prohíbe la Biblia. La Biblia no prohíbe las imágenes, por lo tanto, toda su disertación de la iconoclasia aquí soy, ¿no? Pero así culmino mi participación, y espero de verdad que no omita mis preguntas y que logre responderlas. Muchas gracias. Perfecto, terminaste justo, Edgar, muy bien. Muchas gracias. Le damos entonces el lugar a los 15 minutos de refutación de Rigo. Cuando vos digas. Espera que tenés el micrófono silenciado. Ok. Cuando vos digas. ¿Ya? ¿Escuchan? Perfecto. Adelante. Oh, espérate. Empiezo.
Gracias, señor Pacheco, por darme la razón en cuanto a las opiniones de los padres de la iglesia. Efectivamente, tiene usted toda la razón del mundo. Ellos no deciden nada, ellos dan sus opiniones teológicas y aquí al final quien decide es el magisterio de la iglesia a través de concilios, como lo expliqué yo en mi exposición. Ahora, yo no le hice la refutación porque yo estaba en mi tiempo de exposición, no de refutación. Ahora, Tomás de Aquino dice que el culto trasciende a la imagen, señor Pacheco. No sé si usted no escuchó lo que yo dije en mi exposición. Por lo tanto, la adoración va a Jesucristo, nuestro único Señor, nuestro único Dios, nuestro único Salvador, nuestro único Mesías. Nadie es el Salvador excepto Jesús. Y eso es lo que creemos los católicos. Ahora, usted afirma... Los católicos no creemos que las imágenes sean dioses, yo se lo demostré. Ahora, mi contraparte vino hoy a este debate a atacar algo que los católicos no creemos, que las imágenes son dioses, con lo cual incurre en lo que en lógica se llama una falacia de muñeco de paja. Es decir, él incurre también en una clara violación del mandamiento de Éxodo 20:16 de no dar falso testimonio contra tu prójimo, ya que él está afirmando algo ni de lo que la iglesia enseña, ni de lo que nosotros los católicos creemos. Ahora, el señor Pacheco parte de una premisa falsa y llega a una conclusión equivocada. ¿Cuál es su premisa falsa? Los católicos adoran imágenes porque las tocan, las besan, las abrazan y las chupan. Bueno, la conclusión equivocada que él llega es que los católicos somos idólatras. Vamos a atacar la primera premisa. Señor Pacheco, primero que todo, los católicos no creemos que una simple imagen sea Dios, que haya que adorar. Las imágenes son solo eso, imágenes, figuras de yeso, madera, tela, papel o cartón que representan a alguna figura judeocristiana de la iglesia, no a una deidad pagana como las que describe el Antiguo Testamento. Segundo, la Virgen, óigalo bien, evangélicos, la Virgen María, los ángeles, los santos no son dioses, son criaturas, hijos de Dios. Tercero, a la Virgen María, los ángeles, los santos, nosotros les pedimos su intercesión, es decir, su oración por nosotros ante Dios nuestro Señor. No la salvación, porque la salvación proviene solamente de Dios y ellos no son dioses. Cuarto, señor Pacheco, usted no sabe qué es adorar. Ahí está su problema, pues usted afirma que adorar es chupar una imagen. Eso es tener un concepto muy vago y muy pobre de lo que es adorar. Adorar es algo mucho más grande y profundo que eso. Por eso yo se lo demostré con el catecismo católico, que claramente dice que a alguien, a un ser se le adora reconociéndolo como Dios. Los católicos no reconocemos que la Virgen María o los santos sean dioses, ni los ángeles, y mucho menos una imagen que no deja de ser una imagen inanimada. Ahora, conclusión, los católicos no adoramos imágenes, por lo tanto no somos idólatras. Y el credo católico es muy claro, se lo recité al inicio de mi exposición. Creo en un solo Dios todopoderoso, en uno, no en dos, ni en tres, ni en cuatro. Ahora, él dice que la veneración no es de los primeros cristianos, sin embargo el señor Pacheco omitió olímpicamente lo que yo cité del padre de la iglesia del siglo IV, San Basilio de Cesarea. No era un obispo romano, no era un obispo occidental, era de la ciudad de Cesarea, allá en el Medio Oriente, por donde Jesús y los apóstoles anduvieron. Y él claramente dice que las imágenes son heredadas de los apóstoles. ¿Y en qué época vivieron los apóstoles? En el siglo I. Además dice que no están prohibidas. Entonces, hermanos evangélicos, hermanos católicos que están viendo y escuchando este debate, ¿a quién le creemos? ¿A San Basilio de Cesarea o al señor Edgar Pacheco? Sin duda que a San Basilio de Cesarea. Ahora, él dice que habla de adorar imágenes en el Concilio de Constantinopla. Sin embargo, yo le mostré claramente lo que el concilio del siglo VIII, el segundo concilio de Nicea, dice claramente sobre la veneración de imágenes. Y lo más interesante aquí, donde usa ese verbo griego proskinesis, es lo que sigue en el texto, donde dice que solamente se adora a Dios y se veneran las imágenes. Así que no hay que corregir nada allí. Ahora, por cuanto más se le contempla en una reproducción figurada, tanto más los que la miran se sienten estimulados al recuerdo y afición de los representados. Es lo que dice el texto del segundo concilio de Nicea. A besarlas y a rendirles homenaje de veneración. Ahí usa la palabra griega proskinesis y la otra timetike. Aunque sin testificarle la adoración, la tría, la cual compete solo a la naturaleza divina, es decir, solo a Dios. Y continúa que el honor tributado a la imagen se refiere al representado en ella.
no tanto a la imagen. Ahora, él cita una oración de la Virgen María donde dice que se le adora. Señor Pacheco, quien manda es la Iglesia Católica, es el magisterio. Cualquier católico puede decir pío, pero si no va en consonancia de lo que enseña el magisterio católico, no tiene más valor que el de ser una simple opinión personal. La Iglesia es conciliar, y ya yo le cité lo que enseñó el Segundo Concilio de Nicea respecto a esa cuestión. Ahora, cita también, dice que yo no cité padres de la Iglesia antinicenos, pero le cité a Clemente de Alejandría, le cité también a Tertuliano de Cartago, cómo Tertuliano habla de imágenes que están en los cálices. En los cálices son objetos sagrados del culto a Dios. Ahora, algo que él me dijo, y es muy importante, que dicha que me lo preguntó, ¿cómo saber cuándo es dulia, hiperdulia, latría? Bueno, latría es el culto que se le da a Dios, a Jesucristo, nada más. Si yo como católico estoy ante una imagen de Jesucristo o sin imágenes, porque las imágenes son tradiciones, no son dogmas de fe. Los católicos no estamos obligados a tener una imagen. Yo en mi cuarto no tengo imágenes religiosas, no porque las considere idólatras, sino por una cuestión de gustos. Sin embargo, los católicos podemos así pedir la intercesión de los santos, de los ángeles, con o sin imágenes, porque no es un dogma de fe. Ahora, cuando yo le oro a Dios es latría, o sea, adoración. Cuando yo oro a la Virgen María es hiperdulia, que es la máxima veneración, que no cae en latría, porque la Virgen María no es una diosa, está de más decir eso, pero que fue la mujer escogida por Dios, la Teotocos, la Madre de Dios, por encima incluso de los santos. Y el culto, ¿verdad?, de Tulia es el culto de veneración que se le da a los ángeles y a los santos. En el caso de los santos, como personas que nos sirven como modelos humanos a imitar por la fe que llevaron en Cristo Jesús cuando estuvieron aquí en la tierra. Y en el caso de los ángeles, como seres celestiales, obviamente, fieles a Dios. Entonces, el católico, obviamente, no todos conocen estos términos porque son términos teológicos. A mí me llamó la atención cuando usted fue a preguntarle a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, a la mayor parte de los católicos, y la mayor no sabían porque obviamente son términos teológicos muy técnicos que la mayor parte de las personas no conocen. Si yo le voy y le pregunto esos mismos términos a la gente evangélica de a pie, la mayoría tampoco va a saber, ¿no? Ahora, él cita a Constantino, que habló en contra de las imágenes. Bueno, y los protestantes dicen que Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿en qué quedamos? No, no me diga que no, porque usted sabe muy bien que muchos protestantes dicen eso. Evidentemente están equivocados. Ahora, cita usted un testimonio de un hechicero nicromante. Bueno, yo le cité a San Basilio de Cesarea. ¿Quién tiene más peso? ¿Un cristiano como San Basilio de Cesarea o Santo Tomás de Aquino o un hechicero nicromante? Bueno, las imágenes de las catacumbas no se adoran, señor Pacheco. Yo nunca dije que los católicos adoraran las imágenes de las catacumbas romanas. Es más, yo le expliqué a usted muy bien que los primeros cristianos en las catacumbas romanas le oraban pidiendo la intercesión a sus seres queridos fallecidos. Posiblemente muchos evangélicos van a decir que eso es idolatría, por eso lo mencioné. Incluso le demostré con el Talmud de Babilonia, con el Sotá 34b, que también los hebreos tenían esa práctica de inclinarse ante las tumbas de los patriarcas ya fallecidos para pedir su intercesión, sin caer en idolatría. Ahora, señor Pacheco, existen pasajes donde se veneran a personas. Aparte, los pastores se les llama reverendos, venerables. O me va a decir que no hay pastores evangélicos a los cuales les llaman reverendos. Venerables quieren decir entonces que los evangélicos adoran a sus pastores. Obviamente que no. Ahora, él menciona que yo no dije padres de la iglesia siglo IV, ya se lo refuté. Menciona a Eusebio. Sin embargo, el señor Pacheco no mencionó esto que dice Eusebio. Dice Eusebio: así, hasta ahora, los habitantes valoran el lugar donde se le aparecieron las visiones de Abraham, Génesis 1:1, como divinamente consagrado. Todavía se puede ver el árbol de trementina, y los que recibieron la hospitalidad de Abraham están pintados en la imagen, uno a cada lado, y el extraño maligno en el medio. Él sería una imagen de nuestro Señor y Salvador, a quien incluso los hombres rudos reverencian, cuyas divinas palabras creen.
Es decir, el historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea habla que había personas que reverenciaban la imagen de nuestro Señor Jesucristo antes incluso de el historiador eclesiástico. Ahora le voy a mencionar Apocalipsis 3:9. Dice, mira que te voy a entregar a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse, proscuneo, delante de tus pies, no de Dios, para que sepan que yo te he amado. Creo que con eso queda más refutado la aseveración del señor Pacheco. Sería eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar lugar ahora a los últimos 5 minutos de contrarrefutación. Dame un segundito, Edgar, Sí. que ya te acomodo el temporizador. Bueno, cuando vos digas, arrancamos. Listo. Adelante. Mire, ¿listo? Bien, el señor Rodrigo Ardón simplemente por 3 ponencias no ha contestado la imagen, no ha contestado la pregunta. ¿Adora usted la imagen de Cristo o no lo adora, señor Rigor? No le dé tantas vueltas. El mismo honor, dice por ahí Belarmino, se le debe a la imagen que al ejemplar. Por ello la imagen de Cristo debe ser adorada con el culto de la tría. ¿La adora usted o no la adora? Tomás de Aquino, el que usted está citando, vuelve a decir lo mismo. Como Cristo mismo es adorado con honor divino, se sigue que su imagen debe ser adorada con honor de la tría. Y eso viene en su catecismo. ¿Por qué le ha costado tanto responderlo? Ahora, señor Rodrigo, cuando habla de Constantino I, sucesor de León I, emperador de Constantinopla, no de Constantino, el que fundó Roma, ¿no? Creo que anda algo confundido, lo cual demuestra que usted sabe del concilio de Nicea, pero de los demás concilios que le cité parece ignorarlo todo. Luego me cita el Talmud, señor de Babilonia, que es una interpretación profana del Antiguo Testamento. Ahora la guía de los cristianos va a ser el Talmud de los judíos, una interpretación profana donde se denosta abiertamente a Cristo y se ponen las peores vocablos para referirse a él. Entonces nos guiamos hoy por el Talmud de Babilonia. Vuelve a dar círculos, ¿no? Nosotros podemos venerar a una persona, también se lo dije, siempre y cuando no esté circunscrito al aspecto religioso. Y luego después le dije, muéstreme un solo ejemplo donde se le rinda culto o oración a un hombre. De hecho, eso se hacía en el paganismo y fue por lo que persiguieron a los cristianos, porque se negaban a rendirle culto de veneración o ese culto de oración al César. Muéstreme usted en la Biblia, porque está utilizando el verbo proscuneo muy ligeramente, muéstreme en la Biblia que proscuneo puede usarse para mantener un culto sostenido sobre una persona o sobre un objeto religioso sin que esto sea denostado por Dios. No va a haber en la Biblia nada, ¿no? Luego me cita Eusebio, dando a entender que yo soy iconoclasta. Señor, yo no soy iconoclasta, usted no tiene que hacer una defensa contra la iconoclasia, ¿no? Yo no estoy en contra de las imágenes. Por supuesto que entiendo que el espíritu artístico también estuvo en los primeros siglos, eso no tiene nada que ver aquí, ¿no? Luego cita Apocalipsis 3:9. Bien, mire, yo le dije que había excepciones del verbo proscuneo. Si el Nuevo Testamento tiene 56 acepciones del verbo proscuneo y más de 44 acepciones son dirigidas a Dios y a Cristo y otras tantas son a los ángeles en contexto de idolatría, es claro que usted va a encontrar una o dos acepciones. Entonces vamos a fundar toda una doctrina para venerar imágenes partiendo de una excepción. Lo que usted tendría que mostrarme es que el verbo proscuneo utilizado correctamente para venerar imágenes pudiera encontrarse por toda la Biblia sin que Dios lo defenestrara. No existe, no ha dado ni un solo ejemplo, ha tenido que dar vueltas. Ahora, usted dice cosas como si decirlas fuera a comprobarlas, ¿no? Usted dice que la imagen trasciende al culto. ¿Y cómo es eso? Explíqueme cómo la imagen trasciende el culto. Decir cosas no es comprobarlas. Esos argumentos, dice Agustín de Orígenes, los usaban los herejes para sus propios actos idolátricos, y de hecho se los cité. Así que sin explicarlo, solamente tomarlo así, porque viene, ¿no? El acto trasciende. ¿Y por qué? ¿Cómo? O sea, esos argumentos eran de los herejes. Lo único que han hecho ustedes es que han tomado esos argumentos de los herejes y los han aplicado para su propio uso, sin decir o detenerse a decir cómo es que esto sucede. Ahora usted nos dice, bueno, el acto de idolatría es para Dios. Bueno, pues ahí Belarmino, el Dessinger, el Concilio de Constantinopla y Tomás de Aquino dicen que la imagen de Cristo debe recibir culto de la tría. ¿Adora con culto de la tría usted la imagen de Cristo o no la adora? ¿Por qué no puede contestar eso? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace un católico y un pagano? A menos que me lo explique, no ha respondido nada. Usted dice, la latría es para Dios, la hiperdulia es para la Virgen, la dulia es para los santos y los ángeles. No, yo no le pregunté eso. Yo entiendo sus distinciones semánticas. De hecho, creo que son un error. Lo que usted tiene que explicar es cómo ontológicamente y psicológicamente, eso es lo que tiene que explicar. Porque si usted está adorando a algo que no es Dios y tributándole culto a una imagen, usted está incurriendo en la idolatría. Por lo tanto, si usted dice o quiere excusar a su gente de que ellos no saben qué son estas distinciones, pues es un gravísimo error, porque entonces su gente pudiera estar cometiendo idolatría. Usted quiere zafarse de esto diciendo, no, pero es que ese yeso se llama María, ese yeso se llama Pedro, por lo tanto no es un ídolo. Yo le mencioné que el ídolo nada es, ontológicamente no existe tal cosa, ¿no? Y que el ídolo se convierte a sí mismo cuando una persona le tributa culto a un objeto, a una persona o a cualquier cosa. De hecho, es lo que dice Romanos 1, capítulo 27. Ahora, el Concilio de Constantinopla, en el numeral 655, también dice que se le debe
rendir tributo de latría a la imagen. ¿Por qué no puede contestarlo? ¿Lo hace o no lo hace? Es obvio que aquí la supuesta matización semántica no existe. Se les pasó o no sé qué pasó ahí, pero es bien sabido que el culto de la latría es exclusivo de Dios. Entonces, como ustedes pudieron darse cuenta, esta serie de argumentos que el Señor trata de mostrar no responden a nada, solamente está repitiendo y repitiendo los clásicos clichés de la Iglesia Católica, pero no nos respondió que es prosquineo, no nos respondió un objeto en la Biblia que recibiera tal oración como prosquineo, y lo trasladó así simplistamente a las imágenes y es proscuneo y por tanto se vale, ¿no? No, Señor, usted tendría que haber ofrecido aquí respuestas en cuanto a ello. Culmino mi tiempo, gracias. Excelente, muy bien, Edgar. Pasamos a los 5 minutos de contrarrefutación de Rigo. Ok, vamos con la situación de Santo Tomás de Aquino, y se lo voy a citar en la Suma Teológica para que le vuelva a quedar claro. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades. Entonces, ¿a quién se adora? A Dios. Sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios, o sea, son medios. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto a tal no se detiene en ella, señor Pacheco, sino que tiende a la realidad en la que ella es imagen. Entonces, ¿a quién va la adoración? A Dios. Las imágenes no son dioses, señor Pacheco. Los católicos no creemos semejante cosa, por favor. Ahora, usted dice que el Talmud es una versión profana. Señor Pacheco, yo en ningún momento, eso es una falacia de espantapájaros, porque yo en ningún momento estoy diciendo que tenemos que tener como una verdad bíblica el Talmud. Yo cito el Talmud para darle a conocer a usted y a sus hermanos evangélicos que el hecho de que algunos hebreos se postraran ante las tumbas de sus patriarcas para pedir la intercesión, cosa que ustedes tampoco creen, la intercesión de los santos, de los muertos, es para mostrarle que históricamente eso era así y que incluso era anterior a los cristianos. Le demostré también con las pruebas arqueológicas de las catacumbas romanas cómo los primeros cristianos oraban o pedían la intercesión a sus familiares fallecidos. Y esto no quiere decir que ellos eran idólatras. Y ojo, porque las catacumbas son anteriores al siglo IV, para que ustedes después no vengan a inventarme que es que yo solo cito del siglo IV para adelante. No, 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 no. Ahora, usted dice que Eusebio no habla de iconoclasta. Bueno, yo tampoco dije eso, otra falacia de muñeco de paja. Simplemente le estoy demostrando que usted omitió una parte de lo que Eusebio también contaba sobre personas que reverenciaban la imagen de Jesucristo, incluso en el periodo antes del historiador cristiano Eusebio de Cesarea. Efectivamente, señor Pacheco, un ídolo es un dios falso. Ahora, no sé cómo usted está tan preocupado de que los católicos supuestamente adoran imágenes, pero no se preocupa del pueblo cristiano evangélico cuando algunos pastores, no digo todos, porque no quiero caer en una falacia de generalización, son también idólatras del dinero, del diezmo, o sea, diezmólatras. ¿Por qué no se ocupa también usted de corregir eso en las iglesias evangélicas? No estoy diciendo que todos, porque no todos, sería mentirle, pero sí hay algunos que hacen eso. Entonces yo creo que antes de ir a poner orden en la iglesia católica, antes de ir a la Basílica de Guadalupe, a ver si los católicos saben qué es latría, hiperdulia y dulia, debería ir a los templos evangélicos a empezar a corregir a muchos pastores que vuelven del dinero un ídolo, como lo explicó el catecismo católico, ¿no?